Dijo Dios a Moisés: háganme un santuario y habitaré en medio de ellos. El santuario construido por los israelitas en el desierto fue hecho conforme al modelo y medidas mostradas a Moisés. Cada parte debía recordar la presencia divina y llevar al pueblo a una relación con su Creador. Los servicios, el tabernáculo y sus muebles eran símbolos del plan de Dios para la restauración del hombre, una muestra del deseo de Dios de habitar en medio nuestro. Exploremos cada símbolo del santuario. Las paredes del tabernáculo estaban formadas por tablas de madera de acacia, cubiertas de oro, y cada tabla se paraba sobre dos bases de plata. El tabernáculo tenía 20 tablas al lado norte y 20 tablas al lado sur, 6 tablas en la parte posterior que daba al oeste y otras 2 tablas que unían las esquinas. Y todas las tablas iban unidas por barras de oro. El oro representa la fe. El interior del tabernáculo resplandecía con el brillo del oro de las paredes del santuario. Es la fe en Cristo y su sacrificio expiatorio el medio de salvación. Las paredes de la vida cristiana son la fe. Así Cristo hace resplandecer la fe del creyente desde el interior. La plata representa la redención, el precio que fue pagado por nuestra salvación. Es la redención la base y fundamento de nuestra fe. La cubierta interior estaba formada por 10 cortinas de lino fino, azul, púrpura y carmesí, con querubines bordados. 5 cortinas estaban unidas de un lado y 5 del otro lado, unidas en el centro por unos lazos azules y unos anillos de oro. El lino fino representa las acciones justas o la justicia. Es por medio de la justicia de Cristo que somos justificados delante de Dios y recibimos vestiduras blancas. El azul representa los mandamientos de Dios, la obediencia a la ley de Dios. Dios había ordenado a los israelitas que pusieran una franja azul en sus vestidos como recordativo de sus mandamientos. El color púrpura era usado por la realeza, era símbolo de gloria y poder. Nos recuerda la promesa de Cristo que reinaremos con Él. Cristo fue vestido de un manto de púrpura y una corona de espinas, y se burlaron de Él llamándole Rey de los judíos. Sin embargo, en su segunda venida vendrá como Rey de reyes y Señor de señores para darnos el reino. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. El color carmesí o rojo representa la sangre o el pecado que es perdonado por medio de la sangre de Cristo. Los querubines bordados muestran la obra que realizan los ángeles en el plan de salvación. Son enviados a favor de los que han de heredar la salvación. Estas cortinas muestran los ingredientes de la vida cristiana: la justicia de Cristo, la obediencia a la ley de Dios, la recompensa de los justos y el perdón de los pecados y la ayuda de los ángeles. Sobre estas cortinas se ponían 11 cortinas de pelo de cabra, unidas por 50 anillos de bronce. La cabra era el animal que se usaba como sacrificio por el pecado, el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Cristo pagó con su sangre por el juicio que debía caer sobre nosotros por nuestros pecados. El tabernáculo tenía una cubierta de pieles de carnero teñida de rojo. No se había especificado ninguna medida para esta cubierta. El carnero era el animal que se usaba como sustituto, como en el caso del carnero que sustituyó el sacrificio de Isaac, el hijo de Abraham. El color rojo indicaba la sangre que era derramada. Cristo vino a ser nuestro sustituto, tomó nuestro lugar y derramó su sangre por nosotros. Su sacrificio no tiene medida, porque fue hecho en favor de toda la humanidad. Por encima tenía una cubierta exterior de pieles de tejones, o de algún animal de piel resistente. La Biblia menciona que se hacían zapatos de pieles de tejón. Esta cubierta debía ser resistente a las inclemencias del tiempo y debía proteger la estructura del tabernáculo. Esto nos habla de la protección divina en nuestras vidas, de cómo el Señor cuida a sus hijos como la niña de sus ojos. El tabernáculo estaba dividido en 2 compartimentos, el lugar santo y el lugar santísimo.
los dividía un velo de azul púrpura y carmesí, y lino con ángeles bordados. El velo estaba sostenido por 4 columnas de acacia recubiertas con oro, y tenía bases de plata. La entrada tenía otro velo de azul, púrpura, carmesí y lino, y estaba sostenido por 5 columnas de acacia recubiertas en oro y con bases de bronce. Estas cortinas eran las puertas al tabernáculo y al lugar santísimo, donde se manifestaba la presencia de Dios. Estos velos representan a Cristo, quien nos abrió un nuevo camino a la presencia divina a través de Él y por medio de su obra. Es por Él que somos restaurados a la comunión con Dios. Este tabernáculo estaba rodeado por una cerca de lino fino, sostenida por columnas de bronce. El lino representa la justicia de Cristo y el bronce era un símbolo del juicio divino. Todo el que se acercaba a Dios y venía al santuario debía entrar al atrio rodeado por esta cerca de lino. Solo rodeado por la justicia de Cristo es como podremos escapar del juicio divino. La entrada del atrio estaba formada por cortinas de azul, púrpura, carmesí y lino fino, y estaban sostenidas por 4 columnas. El número 4 en la Biblia representa a los 4 extremos de la tierra o al mundo y a los que en él habitan. Cristo vino a salvar al mundo y Cristo es la puerta por donde todos pueden entrar al Padre. El altar de bronce era el lugar donde el sacrificio que debía pagar el juicio del pecado era ofrecido. Era el lugar donde el pecador arrepentido ponía sobre la víctima inocente su pecado, para que el inocente muriera en su lugar. El conocimiento del juicio sobre el pecado, representado por el bronce, el arrepentimiento, la confesión y la fe en el Salvador eran los primeros pasos en el santuario y lo son en la vida cristiana. La fuente era una pieza de bronce construida de los espejos de las mujeres de Israel. En esta fuente el sacerdote se lavaba antes de oficiar. Esto demuestra cómo Dios quiere continuar limpiando nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu, que a medida que nos acercamos a Él, mirando como un espejo la gloria de Dios, somos transformados por el Espíritu. La fuente era un símbolo de la santificación. En el lugar santo del tabernáculo estaba la mesa de los panes de la proposición. Esta era una mesa recubierta en oro, sobre las cuales se ponían 12 panes, uno por cada tribu de Israel, recordando la provisión de Dios a su pueblo que siempre lo sostiene de pan material y espiritual. Es por medio de la palabra de Dios representada por el pan que Dios alimenta a su pueblo. Cristo es el pan vivo, Él es la palabra viviente. Frente a la mesa de los panes de la proposición se encontraba el candelero de oro. Este tenía 7 lámparas y estaba decorado bellamente en una sola pieza. Estas lámparas debían permanecer encendidas todo el tiempo. Cristo es la luz del mundo y sus seguidores deben brillar también y ser luz a otros. Delante del velo interior se hallaba el altar de incienso. El altar de oro era donde el sacerdote ofrecía el perfume del incienso, que representaba las oraciones de aquellos que ponían su fe en Jesús. Es la oración de fe, el medio por el que nos comunicamos con Dios. En el lugar santo estaban representados los 3 ingredientes que fortalecen la vida cristiana: la palabra de Dios, la testificación y la oración. Detrás del velo se encontraba el mueble más sagrado de todos, el arca del pacto. Se le llamaba así porque en su interior se guardaban los 10 mandamientos, el pacto de Dios con su pueblo. El arca tenía una cubierta que se llamaba propiciatorio. Esta cubierta tenía moldeado 2 querubines que extendían sus alas sobre el arca y miraban hacia el centro los 2, mostrando así la reverencia que los ángeles tienen al mirar a la ley de Dios y al plan de salvación. Era en medio de los ángeles donde se manifestaba la presencia de Dios o la Santa Shekinah. Todo hombre que quiera permanecer delante de la presencia de Dios será juzgado por su santa ley y redimido por la justicia de Cristo. Es el santuario la imagen de la obra de Cristo a favor nuestro.
Es el santuario donde por símbolos llegamos a comprender el amor de Dios y su plan para redimir a su pueblo y habitar en medio de él. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos.